O sea, esto es un problema existencial, ¿no? Que tiene que ver con la historia y o con la cultura que ha producido la modernidad. Entonces, lo primero que descubrimos es que son problemas que ha producido la cultura de la modernidad. Entonces, ahora, ¿cómo nos remontamos a ello? ¿Cómo vamos más allá de ello? Bueno, de pronto, gracias a la obra de Hinckelammer, bueno, yo siempre digo, Hinckelammer es el Marx de este tiempo, pero nadie se da cuenta todavía, ¿no? Bueno, él dice que detrás de la producción de todo tipo de conocimiento, sea filosófico, científico, moderno, lo que sea, siempre en última instancia lo que está presupuesto es un modelo ideal, ¿no? O sea, la palabra modelo ideal es la palabra que en ciencia o filosofía se utiliza para hablar de mitos o utopías, ¿no? Entonces, en última instancia siempre está presupuesto un mito. ¿Qué es un mito o qué es un modelo ideal? ¿No? Es una gran narrativa que le presenta a uno todo el universo con sentido, o toda la historia, o toda la realidad con tal o cual tipo de sentido. Eso quiere decir. Porque en principio querer conocer toda la realidad es imposible, ¿no? En parte la crítica de la razón pura sirve para entender que esto es finito, ¿no? Y cuando digo esto no me refiero a una mente individual, sino juntamos todos los cerebros de la humanidad, siguen siendo finitos. No podemos concebir ni conocer todo, ¿no? Entonces siempre conocemos por partes. Entonces, pero para poder conocer tal o cual parte necesitamos nosotros siempre una visión, ¿no? Lo que se llama cosmovisión, una visión de la realidad tal que nos permita orientarnos. Esa función cumplen los mitos, ¿no? En el plano de, ¿cómo se llama? La ciencia y la filosofía son los modelos ideales o principios de imposibilidad, así se les llama. Pero también, en el fondo, es un mito o una utopía, ¿no? Entonces, dice Hinckelammer, ¿no? La modernidad ha sido capaz de producir un tipo de visión de la realidad imposible de demostrar empíricamente, ¿no? O sea, ha producido sus mitos, pues. ¿No? Supuestamente estamos en la época secular, ¿no? Donde no hay mitos, supuestamente estamos superando. No, es más mítica que cualquier otra época o civilización, ya está peor, porque hay mitos de liberación y mitos de dominación. Ha producido sistemáticamente mitos de dominación y no ha producido mitos de liberación. El del Éxodo, por ejemplo, es un mito de liberación, ¿no? Y así sucesivamente. Y no es moderno, ¿no? Bueno, entonces dice, nosotros hemos quedado atrapados al interior, él dice, del marco categórico del pensamiento moderno. El marco categórico del pensamiento moderno es otra forma de decir al interior de sus mitos. ¿Listo? Y creemos en eso. Y eso está hecho exactamente para negar nuestros mitos y utopías, para ponerse en caducidad, para hacerlas aparecer como inviables, como premodernas, precapitalistas, atrasadas, del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, y porque creemos en los mitos de la modernidad, no creemos en lo propio. ¿Listo? Así de simple, ¿no? O sea, somos creyentes fidelísimos de los grandes mitos de la modernidad. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la modernidad, como cualquier otro horizonte mítico, argumenta. Argumenta. No es una mera creencia, no. Hay detrás de eso, hay toda una argumentación. Y eso en toda cultura o civilización. O sea, cuanto más historia tiene una cultura o civilización, es porque ha producido un sistema de argumentación tal que es capaz de sostenerse a lo largo de los milenios. No es nomás dominación, no. Eso es un mito de la modernidad, que están ahí atrasados porque nos dominan todo eso. No, son relatos esos a posteriori. No es que no hay relaciones de dominio, no estamos diciendo eso, no. Entonces, ¿cómo vamos más allá de los mitos de la modernidad? ¿No? Ahí aparece el otro tema, ¿no? Entonces, bueno, decimos, bueno, entonces, y eso tiene que ver con la política, porque es un problema teórico.
Y esto que estoy diciendo es de la década del 90. En este siglo, ¿no?, aparece, bueno, empieza con el Caracazo y después de eso aparece el proceso del compañero hermano, liderado por el compañero hermano Chávez, ¿no? Aparece lo de Bolivia, la guerra del agua, la guerra del gas, todo eso, y de pronto empieza a aparecer un tipo de política distinta al tipo de política que había aparecido durante el siglo XX, ¿no? En el siglo XX el tipo de política estaba liderada por los obreros. En la década del 90 hacen desaparecer el capital transnacional a las fábricas nuestras. O sea, ya no hay obreros, los hacen desaparecer. Y eso es política. Entonces hay lo que alguna ciencia social dice, en mi opinión con mucha ingenuidad, movimientos sociales. Es una categoría del siglo XIX eso. Y no se dan cuenta que está detrás de eso. Porque hay una disputa en el siglo XIX para ver si es clase obrera o proletaria o movimiento social. Hay una disputa eso en el siglo XIX. En el siglo XX retrotraen todo eso y le dicen, ahora ya no hay clase obrera, ahora hay movimientos sociales, ¿no? Entonces, hasta tribus le dicen, ¿no? Hay unas minorías que salen aquí y allá. Entonces, bueno, junto con ello aparecen los pueblos originarios, o antes de ello aparecen los pueblos originarios, con otra concepción de la realidad, con otra forma de hacer política. Y entonces nos damos cuenta que los pueblos originarios no se perdieron hace 500 años, ni durante esos 500 años, están vivitos y coleando, no están en el museo, no son objeto de la arqueología, ni la antropología, ni la etnología, nada, son realidad viva y ahí en la política lo van mostrando. Entonces cuando vemos eso, decimos, pues ahí está. Entonces empezamos a trabajar con este tipo de gente para hacer una reconstrucción de los modelos ideales con los cuales sería posible entender de otra forma toda la realidad.